Un feliz sábado, amigos. Dios sea alabado por su vida, Dios sea alabado por este nuevo día, Dios sea alabado por esta semana de oración que vamos a empezar. Mira, una semana de oración es siempre un momento especial para nuestra vida. Tenemos que poner en nuestro corazón la decisión de estudiar la palabra de Dios, de escuchar lo que Dios quiere hablar con nosotros. Esta semana yo creo que va a ser muy especial para todos los países, porque todos van a estar involucrados con cambios de decisiones. Vamos a tener predicaciones muy especiales. Pastor Stanley Arco, que es presidente de la Iglesia para América del Sur. Vamos a tener también predicaciones de Pastor Marcos Bonfim, que es director de mayordomía cristiana de la Asociación General. Y espero que el más especial sea la presencia de Dios cerca de usted. Busca primero el reino. Este es el tema de nuestra semana. Y yo creo que Dios quiere hablar con usted de una manera muy clara, muy fuerte. Pero tienes que decir, Señor, ayúdame, Señor, habla mi corazón. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a cambiar lo que tengo que cambiar. Porque una semana de oración, más importante no es la persona que va a predicar, sino la persona que va a escuchar, que va a permitir que Dios pueda hablar con ella. Entonces, que hoy, de una manera muy clara, puedas decir, Señor, que esta semana de oración sea una bendición, que hagan cambios en mi vida. Te invito a tomar esta decisión. Es la primera decisión que tenemos que poner en nuestro corazón en una semana de oración. Hoy vamos a empezar estudiando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Te quiero invitar a abrir tu Biblia en Apocalipsis versículo 6. Tienes que tener tu Biblia en tus manos. No puedes solo creer en lo que yo voy a leer. Tienes que leer en tu Biblia también. Entonces, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Muy bien, el libro de Apocalipsis es un libro muy especial, pero hay personas que dicen, mira pastor, yo no comprendo qué dice el libro de Apocalipsis. Yo no sé lo que está hablando acá. Esto es porque estás leyendo el libro. No puedes solo leer el libro, tienes que estudiar. Cuando alguien estudia el libro de Apocalipsis, puede comprender cosas que una persona que solo está leyendo no puede alcanzar. Entonces te invito a comprar, por ejemplo, un comentario en nuestra casa sudamericana ACES, nuestra publicadora ACES. Hay muchísimos comentarios del libro de Daniel y Apocalipsis que son increíbles y pueden ayudarte a conocer más el libro de Apocalipsis. Porque no te olvides de esto, no puedes solo leer el libro, hay que estudiar el libro de Apocalipsis. Y esto vamos a hacer hoy. Que Dios nos ayude para estudiar y comprender lo que tenemos que comprender. Pero antes de leer el texto bíblico, te quiero invitar a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por la oportunidad de permitir que el Espíritu Santo pueda hacer cambios en nuestra vida. Estamos empezando una semana muy especial. Una semana que se llama Busca primero el reino. Y esta es nuestra decisión, Señor, que el reino de Dios puede estar en primer lugar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que las decisiones que vamos a tomar esta semana sean decisiones para toda una vida, hasta que llegue Jesucristo. Esto te pedimos. Habla nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Apocalipsis capítulo 6. ¿Puedes abrir tu Biblia? Apocalipsis capítulo 6. Hay muchísimas maneras de estudiar el libro de Apocalipsis. Puedes estudiar el libro por las fiestas de los judíos, porque el libro de Apocalipsis está dividido en las fiestas de los judíos. Puedes estudiar también el libro de Apocalipsis por el santuario. Todo el libro de Apocalipsis habla del santuario, de toda la parte del santuario. Pero hay una manera muy clara y hermosa de estudiar el libro, que es con las preguntas del libro. Hay muchas preguntas en el libro de Apocalipsis que quieren enseñar una cosa muy especial para nosotros. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, que dice, gritaban a gran voz,
¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? La pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Este es un tema muy importante en el libro. Acá los mártires están haciendo una pregunta a Dios. Las personas que están perseguidas por la verdad, solo por ser fieles a la verdad. Y ellas, estas personas perseguidas, están como que haciendo una pregunta a Jesús, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir dolor? ¿Hasta cuándo vamos a tener perseguición? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿En algún momento en tu vida hiciste esta pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo mi matrimonio va a pasar por todo esto? ¿Hasta cuándo yo voy a tener que perder personas que yo amo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo mis hijos van a estar lejos de la iglesia? Señor, ¿hasta cuándo mi vida financiera va a estar mal? ¿Hasta cuándo? Esta es una pregunta muy importante. Pero acá está la enseñanza de las preguntas del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis presenta la pregunta, pero no presenta la respuesta. No, por lo menos no en el mismo capítulo. Entonces, siempre que mires una pregunta en el libro de Apocalipsis, vas a mirar la pregunta. Y siempre son preguntas importantes, pero no tienes la respuesta. Si miras después del versículo 10, no tienes la respuesta. Cuando alguien pregunta ¿hasta cuándo?, lo que quiere es una fecha. Lo que quiere es mirar y decir, mira, Señor, ¿hasta cuándo? Dame una fecha. Pero no hay una fecha acá. No dice hasta tal día, no. Esto es interesante en las preguntas. ¿Quieres mirar más? Por ejemplo, versículo 17, este mismo capítulo 6, versículo 17, hay una otra pregunta que dice, ¿por qué ha llegado el gran día del castigo? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Mira, ¿quién podrá mantenerse en pie? Acá está la pregunta, pero ¿dónde está la respuesta? No hay. Tiene la pregunta acá, pero no tiene la respuesta. Pero mira, no es que no hay respuesta en el libro de Apocalipsis, sí hay respuesta. Lo que pasa es que en el libro de Apocalipsis la respuesta está en un capítulo y la pregunta está en un capítulo, mejor, la pregunta está en un capítulo y la respuesta está en otro capítulo. La pregunta del capítulo 6 tiene su contestación en el capítulo 14. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿hasta cuándo, Señor?, en el capítulo 6, esta pregunta solo es contestada en el capítulo 14. El capítulo 14, verso 15. ¿Puedes abrir tu Biblia? Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Acá está la respuesta de la pregunta del capítulo 6, que dice, Apocalipsis capítulo 14, verso 15. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, mete la hoz y recoge la cosecha, ya está tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Acá está la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Te recuerdas? La pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es, hasta el día que un ángel va a decir a Jesús que está en la nube, Señor, la tierra está lista para la cosecha. En este día nunca más vamos a sufrir, nunca más vamos a perder personas para la muerte, nunca más vamos a llorar, ¿entiendes? Entonces tal vez en tu vida estés haciendo una pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Y quiero decirte, en nombre de Jesús, quédate tranquilo cerca de Jesucristo, porque la pregunta es importante y la respuesta vendrá. La respuesta vendrá. Pero tienes que hacer una pregunta ahora. Tienes que preguntar, pastor, entonces ayúdame. ¿Por qué motivo la pregunta está en el capítulo 6 y la respuesta solo en el capítulo 14? ¿Por qué pasa así? Esta es una pregunta importante.
Hay una otra pregunta que está en el capítulo 13. Mira capítulo 13. Este capítulo es uno de los capítulos más importantes del libro de Apocalipsis. Capítulo 13. Hay una pregunta muy importante que está en el versículo 4. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, que dice: adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? ¿Quién puede combatirla? ¿Quién puede? ¿Quién puede vencer la bestia? ¿Quién puede vencer el dragón? Es una pregunta importante. Mira, el capítulo 13 de Apocalipsis es el capítulo de una apariencia de victoria del dragón. Cuando mira el capítulo 13, cuando leer el capítulo 13, piensas que quien está venciendo es el dragón. Y no sé si concuerdas conmigo, pero en este mundo, ¿no te parece que el dragón está venciendo toda esta enfermedad, toda esta pandemia, toda muerte, desempleo? Los matrimonios no están bien, los hijos que no están bien. ¿No te parece que el dragón está venciendo? Yo recibo muchos pedidos de oración. Y cuando me voy a leer estos pedidos, yo hablo, Señor, me parece que el dragón está venciendo. Hay mucho sufrimiento. Este capítulo 13 de Apocalipsis habla de esto. Hasta parece que el dragón está venciendo, pero es solo una apariencia, porque en verdad él no está venciendo. Entonces la pregunta del capítulo 13 es: ¿quién puede vencer el dragón? ¿Quién puede vencer el mal? Y la respuesta no está en el capítulo 13. ¿Te recuerdas? La pregunta está en un capítulo y la respuesta está en otro capítulo. Y la respuesta del capítulo 13 está en el capítulo 17. El capítulo 17 es la respuesta, la contestación del capítulo 13. Entonces tienes que preguntar: entonces, pastor, ¿por qué esto se pasa en el libro de Apocalipsis? Y te voy a decir, porque así es nuestra vida. La vida cristiana es de esta manera. Nosotros hacemos una pregunta hoy, lloramos hoy, estamos abrumados, pero no tenemos la respuesta hoy. Así es la vida cristiana. Y Dios te dice: yo no te voy a engañar, yo no te voy a engañar. En la vida cristiana vas a llorar, vas a hacer preguntas, en algún momento vas a estar abrumado, pero puedes llevar la pregunta para Dios, porque ella va a tener su respuesta, pero no en el mismo día de la pregunta. ¿Entiendes? Haces una pregunta hoy y la respuesta puede no venir hoy, mañana, después de mañana, próximo mes, próximo año, hasta puede no venir en esta vida, pero la respuesta vendrá. No vendrá en el mismo día de la pregunta, pero vendrá. Entonces, el libro de Apocalipsis está escrito para que usted pueda mirar a la vida cristiana. Y Dios te va a hablar: hijo, sigue confiando en mí. Puedes llevar tu pregunta, pero tienes que tener paciencia, hay que tener paciencia, porque yo voy a traer la respuesta, pero no en el mismo día de la pregunta. Puedes llevar tu pregunta a Jesucristo. No te olvides de esto. Dios no tiene miedo de las preguntas de sus hijos. No tiene miedo. Puedes llevar tus preguntas. Puedes decir: Señor, no estoy bien. Señor, yo no creo que esto está pasando en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi empleo. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Dios no tiene miedo de la pregunta de sus hijos. Puedes llevar tu pregunta. ¿Te recuerdas de la historia de las hermanas Marta y María? Ellas llamaron a Jesús para sanar su hermano. Estaba enfermo, pero Jesús no se fue. Y cuando se fue Jesús, su hermano Lázaro estaba muerto. Y Marta se fue a presencia de Jesús cuando él llegó en su ciudad. Y Marta le hizo una pregunta muy difícil.
Muchas veces miramos para la Biblia y decimos, no, está bien, pero es una pregunta muy fuerte. Ella miró a Jesús y dice, mira Jesús, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Esta es una pregunta muy difícil. Señor, mi hermano ahora está muerto porque usted no estaba acá cuando yo te invité. Pero ¿dónde hizo esta pregunta, Marta? ¿Dónde hizo esa pregunta? A los pies de Jesucristo. ¿Entiendes? No hay problema hacer preguntas difíciles para Dios, pero tienes que hacerla a los pies de Jesucristo. Tienes que llevar tus dudas, tienes que llevar tu pregunta a la presencia de Dios. Él no tiene miedo de preguntas, pero si haces tu pregunta lejos de Jesucristo, vas a llenar tu cabeza de dudas. Pero si haces tu pregunta cerca de Jesucristo, vas a tener esperanza, mismo que no tenga la respuesta. Es por esto que el libro de Apocalipsis tiene la pregunta en un capítulo y la respuesta en otro capítulo, pero hay respuesta. La vida cristiana tiene respuestas, pero ni siempre. La respuesta viene en el mismo día de la pregunta. Entonces, en el nombre de Jesús, yo te invito, no pierda la esperanza. Mira para Jesucristo, Él está cerca de usted y puede ayudarte a tener firmeza, paciencia, para decir, Señor, yo tengo preguntas y yo voy a hacer mis preguntas, pero yo quiero ayuda para esperar la respuesta. Entonces, si hoy estás en un momento en tu vida que estás haciendo la pregunta del capítulo 6, ¿hasta cuándo? Te quiero invitar a tener paciencia, porque el capítulo 14 vendrá en tu vida. Jesucristo vendrá, mis hermanos. Él vendrá en la nube con sus ángeles. Y tu pregunta, ¿hasta cuándo? Va a ser contestada en este día que venga Jesucristo. Y si tiene la pregunta, ¿quién podrá vencer el dragón? ¿Quién podrá vencer? ¿Quién podrá vencer el mal que está cercando mi vida? ¿Quién podrá vencer? Te invito a tener la respuesta en el capítulo 17. Abre tu Biblia, último versículo de hoy. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. El capítulo, ¿te recuerdas? El capítulo 17 es la respuesta del capítulo 13. La pregunta es, Señor, ¿quién podrá vencer? ¿Quién podrá vencer el mal? ¿Quién podrá vencer el dragón? Y la respuesta está en el versículo 14 que dice, le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Aleluya. Harán guerra contra el Cordero. ¿Quién va a hacer guerra? Mira el contexto que es los mismos poderes del capítulo 13. El dragón, la bestia. Pero ellos hasta harán guerra, pero el Cordero vencerá. Dios sea alabado, el Cordero vencerá, hermanos, hermanas, el Cordero vencerá. No es usted que va a vencer, no es tu sábado que va a vencer, no es tu ofrenda, tu diezmo, no es tu canasta de alimento. Quien va a vencer es el Cordero. El Cordero va a vencer. Y si estás cerca del Cordero, también va a vencer. Mira, cuando venga Jesucristo y los ángeles vienen a poner una corona en tu cabeza. Cuando tengas una corona en tu cabeza, vas a recordar, el Cordero venció. Esta corona no me pertenece. Yo no tengo derechos, pero esta corona es del Cordero y Él está compartiendo conmigo. Vas a mirar en este día, el día de la victoria, y vas a decir, mira, todo que tengo ahora con la salvación no es porque yo soy una buena persona, no es porque yo soy fiel, no. Toda nuestra fidelidad no es suficiente para alcanzar la victoria. La victoria es del Cordero, punto. No es por tu día sábado, no es por tu fidelidad, no es por el diezmo, no. La victoria es del Cordero. El Cordero va a vencer.
el Cordero va a vencer la muerte. El Cordero va a vencer el dolor. El Cordero va a vencer la enfermedad, la pandemia. El Cordero va a vencer, hermanos. Dios sea alabado. Pero me gusta pensar que si el último versículo de Apocalipsis fuera el Cordero va a vencer, el Cordero vencerá. Si termina acá el libro de Apocalipsis, está bien. Tendríamos mucho para creer. Si el último versículo de Apocalipsis dijera, ellos van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero vencerá. Punto. Tendríamos mucho para creer. Pero el versículo dice más. Alabado sea Dios. El versículo dice, el Cordero vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y dice más, y los que están con Él también vencerán sus llamados, escogidos y fieles. ¿Quién va a vencer? Yo pienso que si este versículo dijera, los adventistas del séptimo día van a vencer. Mira, los adventistas iban a gustar. Pero los bautistas también quieren que este versículo diga, que este versículo hable, los bautistas van a vencer, los católicos van a vencer, pero no dice esto en el versículo. Dice que los que están con el Cordero van a vencer. ¿Y quién son estos? Los llamados, los elegidos y los fieles. Tienes que conocer bien. Tienes que tener la seguridad. El Cordero va a vencer. ¿Tienes esta seguridad en tu matrimonio, con tu hijo, con tu familia, con tu empleo, con tu desempleo, en el dolor? ¿Tienes la seguridad que el Cordero va a vencer? Me gusta una historia que se habla para los niños, que un niño tenía en su mano una revista, esta revista de superhéroes. Y su superhéroe preferido, que le más gustaba, estaba en esta revista, estas revistas de cuadritos que tienen los niños. Y él estaba leyendo esta revista de su superhéroe. Y él miraba que el malo, la persona mala de esta historia, el vilón como se habla, él estaba peleando, estaba venciendo su superhéroe. Y este niño se quedaba preocupado porque le gustaba mucho este superhéroe. Y en medio de esta revista, él veía que su superhéroe estaba todo tiempo, estaba perdiendo la batalla. Y puso su dedo en medio de esta revista y se fue al final de la revista. Y cuando miró el final de la historia, miró que su superhéroe al final vencía. Y él puso un sorriso en su rostro y volvió para donde estaba su dedo en la revista y miró bien para los ojos de este hombre mal de la revista, de la historia, y miró bien para este hombre malo en la revista y dice, usted no conoce lo que yo conozco. Al final usted va a morir. Al final usted va a perder. Mira, esta es la historia del cristiano. En este momento estás en un momento difícil, pero puedes mirar bien para tus problemas, puedes mirar bien para tu dolor, puedes mirar bien para el enemigo y puedes decir, usted no conoce lo que yo conozco. Al final, el Cordero vencerá. El Cordero vencerá, hermanos. Dios sea alabado. ¿Entiendes? Pero el Cordero no va a vencer solo. Acá dice que también van a vencer los llamados, los elegidos y los fieles. Entonces tienes que hacer una otra pregunta más. Y la pregunta es, pastor, ¿quién son los llamados, quién son los elegidos y quién son los fieles? Llamado, elegido y fiel es la misma persona en Apocalipsis. Llamado es la persona que aceptó el llamado de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando dice al morir, antes de morir, dice, hecho está. Cuando dice hecho está, cuando habló hecho está,
Jesús estaba en verdad haciendo un llamado. Mira bien, este llamado en la cruz del Calvario que Jesucristo hizo es un llamado para todos, todos, los adventistas y los no adventistas, las personas de todos los países, los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Todos en la cruz del Calvario fueron llamados. Es un llamado universal, desde Adán hasta el último de esta tierra, son llamados para la salvación. Entonces, la pregunta es, pastor, entonces, ¿por qué ni todos van a ser salvos? Si todos son llamados, ¿por qué ni todos van a ser salvos? Y la respuesta está en la segunda palabra. Porque para una persona llamada a ser salva, tiene que ser elegida. Y la elección es aceptar el llamado. ¿Entiendes? Apocalipsis 3:20 dice, Jesucristo habla, yo estoy a la puerta. Él está tocando a la puerta. Esto es un llamado y es para todos. Pero si alguien me permite entrar en su casa, abrir la puerta, yo voy a entrar en su hogar y yo voy a habitar con él. Esta es la elección. Entonces no puedes ser solo llamado. Tienes que aceptar el llamado para que sea elegido. La elección es la aceptación del llamado. Pastor, entonces, ¿cómo puedo conocer que yo soy llamado y elegido? La tercera palabra dice, hay que ser fiel. Entonces, la fidelidad es la vida de alguien que fue llamado. No puedes decir, yo soy llamado, yo soy elegido, pero no soy fiel. No. La prueba de que es llamado es tu vida de fidelidad. Por este motivo, por toda la semana vamos a predicar de cómo alguien puede poner en primer lugar el reino. Porque alguien que pone en primer lugar el reino está diciendo, yo acepto el llamado, yo acepto la elección y yo quiero vivir como alguien llamado y electo. ¿Entiendes? Como alguien que llama, Jesucristo es Salvador. Pero como alguien que elige, Jesucristo es Señor. No puedes querer solo Jesucristo como, no puedes desear Jesucristo solo como Salvador. Tienes que desear Jesucristo también como tu Señor. Que sea fiel, que tu vida, que tu matrimonio, que sea fiel en sábado, en día sábado, que sea fiel en los diezmos y ofrendas. Para tener la salvación, no. Para vivir en la salvación, ¿entiendes? Es distinto. La fidelidad no es para ser llamado, ya fuiste llamado. La fidelidad no es para ser elegido, ya fuiste elegido. La fidelidad es para mantenerte en el camino de elegido y de llamado. Alabado sea Dios, porque hay personas que están diciendo, Señor, yo quiero aceptar el llamado, yo quiero ser uno de los elegidos y yo quiero ser fiel. Y te invito hoy a decir, yo acepto, Señor. Yo quiero, puedes hablar a mi corazón, puedes sacar de mi vida lo que quieras, porque yo quiero ser fiel. Yo no conozco el momento que estás viviendo, pero yo conozco tu Dios. Yo conozco el amor y el poder de tu Dios. Y si hay preguntas en tu vida, si hay preguntas en tu corazón, yo te invito, quédate de rodillas a los pies de Jesucristo y dice, Señor, yo tengo preguntas, no son preguntas fáciles. Yo no comprendo por qué esto pasa en mi vida, en mi matrimonio. Yo no comprendo por qué estoy sufriendo. Yo no comprendo, pero yo quiero llevar mis preguntas a Jesucristo. Puedes llevar tu pregunta y no necesitan ser preguntas fáciles. Pueden ser preguntas difíciles, puedes llevar a Jesucristo. Pero hay que tener paciencia porque algunas veces
no tenemos las respuestas. ¿Te acuerdas? No tenemos las respuestas, pero tenemos la seguridad de que sí, Dios tiene la respuesta. Y si en este momento estás diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Que Dios pueda ayudarte a esperar el capítulo 14, porque el capítulo 14 vendrá en tu vida. Si estás preguntando, Señor, ¿quién podrá vencer? Yo pido a Dios que pueda darte paciencia para que puedas esperar el capítulo 17, porque el capítulo 17 vendrá en tu vida. Muy pronto vendrá, hermanos. Hasta que venga, que Dios te ayude a ser fiel y que esta semana puedas tener decisiones que va a llevar a tu vida, que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu matrimonio, que va a cambiar tu compromiso con Dios. En este momento yo quiero finalizar esta mensaje haciendo una invitación. ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero ser llamado, elegido y fiel? Yo tengo preguntas, pero yo quiero llevar mi pregunta a tu presencia, Señor. Tener fuerza en tu presencia. Si este es tu deseo, te invito a ponerte de pie. Yo quiero orar por usted, donde estés. Si es posible ponerte de pie, diciendo, Señor, yo acepto el llamado, yo quiero ser elegido y yo quiero vivir como alguien elegido. Yo quiero ser fiel en mi tiempo, en mis dones, en el dinero que Dios ha puesto en mis manos. Yo acepto. Si este es tu deseo, te quiero invitar a ponerte de pie y yo quiero orar por usted. ¿Vamos a orar? Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra hoy. Gracias porque el libro de Apocalipsis dice, yo no te voy a engañar. Hay preguntas difíciles, hay preguntas que no son fáciles, pero quédate tranquilo, hay un Dios que tiene la respuesta y puedes llevar tu pregunta a Dios. Ayúdanos, Señor, a quedarnos a tus pies, ponernos de rodillas diciendo, Señor, yo no entiendo, pero yo tengo seguridad de tu amor. Y yo quiero vivir, Señor, como alguien que está listo para esperar la respuesta cuando venga Jesucristo. Y yo creo, Señor, que vendrás muy pronto. Hasta este momento, ayúdanos a vivir como alguien llamado, elegido y fiel. Que esta semana sea una bendición en nuestra vida. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.